la grabación de este evento en el que las personas se han ido presentando y nos han contado que están en diferentes países de América Latina. Hemos escuchado personas que están desde Argentina, Perú, República Dominicana, y también desde Colombia, por supuesto. Hemos recibido personas de Bogotá, de Bucaramanga, de Pasto están acá informándome. Bueno, desde Cali. También nos han visitado desde Florida, Estados Unidos. Entonces, pues, nada, un gusto que este evento sea tan latinoamericano y de Colombia también, pero no solo de Bogotá. Gracias también desde Perú que nos felicitaron, nos saludaron hace un poquito. Y bueno, entonces me presento. Yo soy Juan David Gutiérrez, soy profesor asociado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Yo estoy a cargo del proyecto que se llama Sistemas de Algoritmos Públicos. Si ustedes están acá, es muy posible que lo conozcan. eh, y si no, entonces les estoy compartiendo el enlace del proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos, que es una plataforma que busca acercar a todas las personas que están interesadas en los sistemas de algoritmos públicos, incluyendo las herramientas de inteligencia artificial en Colombia y en América Latina. Los invito a que conozcan el proyecto en el enlace más adelante. Esta es, de hecho, una clase abierta que estamos organizando por segunda vez. La anterior era una clase que está disponible en el video sobre el uso de robots en espacios públicos, eh, con la colega Samantha Varela. Y esta, pues segunda, como ustedes saben, vamos a hablar sobre el futuro del Estado en la era de la inteligencia artificial. Ya vamos a presentar a nuestro invitado y demás. Pero pues quería primero contarles que este es un evento organizado en el marco de este proyecto, pero además este es un evento también organizado en el marco de la maestría en gestión pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en donde yo enseño la clase de innovación pública. Y de hecho yo espero que ya no alcance a ver, porque hay realmente muchas personas ya conectadas a esta hora, pero espero que muchos de mis estudiantes de la clase de innovación pública pues estén presentes. Por aquí veo uno que ya empezó a decir presente. Bienvenido, Daniel. Saluden pues estudiantes de la clase para que se note que vinieron. Y por eso quiero darle la palabra a la profesora Natalie Méndez, que es la coordinadora de la maestría en gestión pública. Natalie, por favor. Hola Juan David y a nuestro invitado pues también un cordial saludo a todos los que se conectan. Como tú dices, impresionante la asistencia masiva a esta clase abierta que se da en el marco justamente del sistema de algoritmos públicos, de ese proyecto tan maravilloso que lidera Juan David, pero también de la maestría en gestión pública y este esfuerzo y la intención de acercar el debate público, el debate sobre los temas que importan para la generación pública, para la generación de valor público a ustedes, quienes estudian sea la maestría, quienes están pensando en cómo profundizar el conocimiento, quienes trabajan en el sector público, quienes están en la sociedad civil o en el sector privado. Entonces, este es parte del esfuerzo que hemos venido consolidando también por poner este tema de transformación digital, innovación, como parte de las reflexiones que queremos sacar del aula y llevarlo a estos espacios también de aulas virtuales, nos permite llegar, como hasta ahora podemos ver, a más de 80 personas y seguramente muchas más que se irán conectando. Entonces, para hacerlo muy breve, porque todos queremos oír a nuestro experto del día de hoy, a Ben Roset, pues nada, que contarles que en la maestría en gestión pública lo que queremos también es propiciar estas conversaciones, pero también una formación de muy alta calidad en herramientas gerenciales, en habilidades sobre liderazgo, en cómo entender estas organizaciones y sobre todo que ustedes puedan comprender estos cambios que ha tenido pues, las organizaciones públicas y privadas, así como los debates actuales de temas como del que vamos a hablar el día de hoy, pero también muchos otros, planeación estratégica, presupuesto, evaluación de proyectos, motivación de personas, digamos, lo que implica llegar a tantas organizaciones tan diversas y con tantos retos, y seguramente también conectarlo con su interés por políticas públicas específicas. Entonces, esa es la apuesta de la Escuela de Gobierno el día de hoy, en este ánimo de transformación y de incidencia sobre lo público y de comprender estos desafíos complejos con herramientas de alta calidad. Entonces yo, así como Juan David, les dejo el link del proyecto de algoritmos, yo les voy a dejar
el link de la maestría en gestión pública. Si tienen alguna pregunta, si les llama la atención, es una maestría híbrida que pueden combinar viniendo unas pocas veces a la ciudad de Bogotá presencial y el resto en modalidad híbrida, acceder a sus clases desde donde se encuentren. Entonces también cualquier inquietud, si quieren conocer un poco más y entender estos desafíos, pues los invitamos también a que se acerquen a conocer la maestría. Entonces ya sin más preámbulo, ahora sí, muchísimas gracias a Juan David por hacer el espacio posible y a todos los invitados y personas que se están conectando también de distintos lugares del país y de la región. Me parece muy, muy emocionante este escenario. Bueno, a ti, Natalie, muchas gracias por contarnos de la maestría y por abrir este tipo de espacios en la Escuela de Gobierno. De hecho, ya estamos llegando casi a las 100 personas conectadas y a las últimas personas que llegaron, yo quiero invitarlas a que por el chat de Zoom se presenten, nos cuenten desde dónde nos están viendo, porque esta es una sesión bastante latinoamericana y eso nos emociona muchísimo. Bueno, sin más preámbulos, Benjamin Rosset es especialista senior en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. La verdad es que tuvimos una conversación hace unos meses con Benjamin y dijimos, bueno, hay que invitarlo porque tiene mucho que contarnos. Benjamin lleva mucho tiempo trabajando en temas de transformación digital en el Banco Interamericano de Desarrollo. También ha sido coautor de diferentes publicaciones sobre el tema y en particular Benjamin se ha interesado mucho por temas asociados con las competencias digitales en el Estado, digamos, de los funcionarios públicos que pues, son obviamente un habilitante básico para la transformación digital. Y pues más recientemente también Ben ha estado muy interesado en temas de inteligencia artificial. Decía que sus publicaciones, que pues datan de los últimos 4 o 5 años, que de pronto no habían alcanzado a registrar el boom de la inteligencia artificial generativa, eh, pero yo le decía, "No, Ben, la verdad es que todo lo que escribiste sigue vigente. Este es otro tipo de herramienta y hay unas competencias digitales puntuales que son muy pertinentes para las herramientas de inteligencia artificial generativa, pero realmente pues todo sigue vigente. Es más, los aprendizajes del pasado de otros procesos de transformación digital son igualmente interesantes para los proyectos de inteligencia artificial y precisamente yo creo que lo que hay que hacer es no hacer a un lado todos los aprendizajes pasados, sino ver qué podemos aprender del pasado para esos retos nuevos. Y ese es el reto que tiene Ben hoy de contarnos la transformación digital en el Estado en esta nueva era de más herramientas de inteligencia artificial, porque pues, desde hace años los estados de América Latina están experimentando con ellas. De hecho, en el proyecto de sistemas de algoritmos públicos hemos mapeado más de 800 herramientas en el sector público de América Latina y el Caribe. Si tienen curiosidad, les acabo de compartir la base de datos en el chat de esta sesión para que, eh, si tienen curiosidad, lo miren. Entonces, pues la verdad es que hay muchos estados de América Latina y el Caribe que están experimentando con esto pues nos viene como anillos de dedo esta presentación que Ben va a realizar. Ya te voy a dar la palabra, Ben, pero lo último quiero decir es que además de que realmente ya estamos bordeando los 100 participantes y eso me alegra muchísimo que tenemos una sesión en la que Ben va a hacer una presentación de 20 o 30 minutos y al cabo de eso, es de ese tiempo, vamos a abrir una sesión de preguntas. Digamos que lo más interesante seguramente para ustedes va a ser la posibilidad de interactuar con Ben. Esa es la razón de poder hacer este tipo de sesiones. Yo les voy a pedir que, pues a medida que se les vaya ocurriendo, pueden hacer las preguntas en el chat. Pero cuando termine de hablar, Ben, pues también vamos a asignar las preguntas en orden de que ustedes levanten la mano y puedan hacer la pregunta ustedes mismos. Entonces, para los que no pueden dar el micrófono, pues ahí estará el chat y yo mismo moderaré y leeré las preguntas y luego vamos con el orden de las manos que estén levantadas. Ben, entonces, este escenario que en este momento ya pasó los 100 visitantes es tuyo. Bienvenido a bordo y muchas gracias por aceptar esta invitación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Juan David. Gracias, Natalie. Gracias a todos por participar el día de hoy. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Lo que les voy a presentar el día de hoy, como mencionó Juan David, es un libro que hicimos con colegas en el BID, que salió hace un par de años, antes de la entrada en escena de ChatGPT y todas las demás herramientas
de IA generativa. Sin embargo, yo creo, coincido con Juan David, de todo lo que les voy a contar solo se ha agudizado con el paso de los años. Pero ustedes me dirán si coinciden o no. Entonces ya voy compartiendo mi pantalla. El nombre del libro es Transformación Digital y Empleo Público, el futuro del trabajo del gobierno. Si les interesa profundizar en algo que vieron hoy, pues ponen este título en Google y ahí les sale. Y pueden descargarlo gratuitamente. Bueno, el contexto general es, desde hace tiempo, antes de escribir este libro, la transformación digital era importante, pero para los estados en los últimos años se ha vuelto urgente por una multiplicidad de razones. La necesidad de hacer más con menos, de atender mejor las necesidades ciudadanas, de generar más inteligencia de negocio sobre los procesos públicos y otras. Y quizá el argumento central de este libro es que la transformación digital es tanto humana como digital. Y la segunda parte del argumento es que la transformación digital exige cambios en la forma en que gestionamos el talento y también cambia las tareas de muchos funcionarios públicos. Ustedes me dirán al cabo de la presentación si los convencí de estos dos puntos. Ahora, el escenario en cuanto a temas de talento digital en el panorama del gobierno digital de la región es el siguiente. Nosotros hicimos un análisis de todas las estrategias de transformación digital de los países de la región, a ver qué tanto se está poniendo atención al tema del talento digital. Analizamos 22 estrategias y en solo 10 encontramos mención de competencias TIC en general. Y de ahí para abajo, solo 7 mencionaron capacitación en temas digitales avanzados, solo 5 mencionaron nuevas formas de trabajar que surgen a raíz de la transformación digital, y solo una mencionó el liderazgo digital. En resumen, si uno acepta que las estrategias de gobierno digital son un buen barómetro de los temas que los países creen que son importantes, el talento digital figura muy poco. Y esto es preocupante y al mismo tiempo quizá explica por qué América Latina está en general rezagada en términos de gobierno digital. Esto se puede ver desde muchos ángulos, solo 2 datos por ahora. Solo 7 países de la región están entre los primeros 50 del mundo en el índice de servicios digitales de la ONU, que es una de las principales mediciones del nivel general de gobierno digital. Y otro dato que generamos en el pico de la pandemia, piensen ustedes, mayo 2020, el 50% de las personas de la región hizo su último trámite en línea. Eso quiere decir que cuando todo el mundo estaba en cuarentena, seguía habiendo filas en oficinas públicas. Seguramente algunos de ustedes hicieron esas filas. El otro dato contexto que también nos preocupa es que solo mirando la gestión de servicio civil en América Latina hay grandes desafíos. Esto es sin considerar todos los desafíos nuevos que surgen a partir de la transformación digital y mucho menos la inteligencia artificial. Desde el BID tenemos una medición que hace cada década más o menos que mide la calidad de la gestión del servicio civil. Y en una escala de 0 a 100, en promedio, los países están puntuando con 38 puntos. 38 sobre 100 en calidad de la gestión del servicio civil. Es decir, hay dificultades estructurales en la gestión de personas. Considerar todo lo nuevo de transformación digital. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo nos preparamos para el futuro de trabajo del gobierno? La frase, entre comillas, futuro de trabajo, se empezó a usar hace una década, más o menos, cuando
se generaron una serie de estudios algo catastróficos sobre cómo los computadores se iban a comer los trabajos de todos. Seguramente algunos de ustedes vieron el primer estudio de E. Osborne de hace unos 15 años ya, que decía que la automatización iba a aniquilar hasta el 40% de los trabajos de Estados Unidos, más o menos. De ahí en más se generaron otras estimaciones igual de apocalípticas. Entonces, la pregunta que a nosotros en BID nos preocupó hace un par de años fue, ¿estamos enfrentándonos a un apocalipsis similar en el servicio público o no? De manera conceptual, pensamos que los desafíos asociados al auge de la automatización y la inteligencia artificial vienen en dos partes. La primera es el impulso, la segunda es la adaptación. El impulso se trata de lo que se tiene que hacer para que la transformación digital del Estado se vuelva una realidad, es decir, reclutamiento y retención del talento digital especializado en las entidades públicas. El escenario de base que vimos a través de una encuesta que hicimos a más de 700 gerentes públicos en la región era de mucha escasez de talento digital. Solo dos datos para representar ese punto. Estos gerentes públicos nos dijeron, el 40% de ellos nos dijeron que les faltaba en sus propios equipos personas con habilidades de programación y desarrollo de software. Y el 51% de ellos nos dijeron que en sus equipos faltaban personas con habilidades de análisis de datos. También miramos a los lugares que están en el ojo del huracán de la transformación digital de la administración pública, que son los entes rectores de gobierno digital. Si están en Colombia, esto se refiere a la dirección de gobierno del MINTIC. Si están en Panamá, esto se refiere a la AIG. Si están en Uruguay, esto se refiere a la GESIC y organismos similares. Lo que ven acá es que todos estos entes rectores nos dijeron que tienen déficits severos de talento en sus equipos de diferentes tipos. De nuevo, el déficit más importante era en cuanto a análisis de datos. De ahí para abajo tenían déficits importantes en gestión de proyectos, orientación a calidad y satisfacción del cliente, habilidades técnicas de tecnología y otras. Ok, yendo un paso más abajo, ¿qué explica estos déficits de talento digital en la administración pública? Pues la razón número uno es el déficit en general en los mercados laborales, que se explica en parte por una muy baja producción de talento digital especializado. Lo que ven acá es una comparación en el nivel de producción de doctores en ciencias computacionales. Es solo un tipo de profesión, pero es indicativo. Y miren la diferencia entre Chile, quizá el país más avanzado en términos de sus sistemas educativos, con muchos ingenieros, y México y Brasil, países de niveles similares de desarrollo, en comparación con Corea del Sur, Israel, España y Reino Unido. Ni los países más avanzados en América Latina llegan a compararse con estos líderes mundiales. La segunda razón es el presupuesto. Aquí lo que están viendo es las respuestas de los entes rectores del gobierno digital, tanto de la región como de algunos líderes internacionales como Estonia y España, a la pregunta, ¿a usted le ha faltado presupuesto para contratar personal necesario? Y casi todos, pues el 74% de estos entes rectores nos dicen, sí, me ha faltado presupuesto. La tercera razón, la brecha de talento digital en el sector público, son los desafíos en la gestión del servicio civil. Recordarán del inicio de la presentación que hay muchas brechas en la gestión del servicio civil y estos inciden de manera directa en la
reclutamiento y retención del talento digital. La principal brecha, el principal desafío es la brecha salarial respecto al sector privado. Obvio, el sector público no puede pagar, no puede competir en términos salariales con el sector privado, sobre todo con el sector de tecnología. Pero eso no es lo único. Miremos que viene más abajo, rigideces en el proceso de contratación. Seguramente en sus países toma meses, 2 meses, 3 meses, 8 meses contratar a un funcionario público. Eso es a rigideces en el proceso de contratación. Otro desafío que nos reportaron que incide en la brecha de talento son las limitadas oportunidades para el desarrollo de carrera. Esto es desde la óptica de los entes de gobierno digital, y ellos dicen, yo no puedo reclutar al talento digital porque no les puedo ofrecer una carrera ilustre en la administración pública. Por otra parte, hay una falta de interés de trabajar en el sector público y rigideces en el clima laboral. Piensen, códigos de vestimenta. Haciendo un poco de zoom en el tema de trayectorias profesionales. Preguntamos si existían un marco de competencias para funcionarios públicos. El marco de competencias, más o menos, es un documento que dice cuáles son los sabores de los profesionales digitales y cuáles son los caminos profesionales que puede tener cada uno, y cuáles son las competencias que se necesita para ascender de un lugar a otro o de saltar de uno a otro. Y la mayor parte de los países no tienen este marco de competencias para funcionarios digitales. La segunda parte del desafío es la adaptación. Acabamos de hablar del talento digital especializado. Pero si contratamos a un montón de gurús tecnológicos, ¿qué va a pasar? Pues los trabajos de los demás van a cambiar. Y ese es el argumento sobre la adaptación. ¿Qué tan listos están los demás funcionarios públicos y las instituciones donde trabajan para lidiar con estas disrupciones que van a ser causadas por la transformación digital? Las disrupciones pueden venir de muchas formas. 3 son estas que estoy presentando. Uno es autoservicio. Antes, algún servicio requería la intervención de un funcionario público. Ahora, el ciudadano lo puede hacer en línea. Entonces, ¿qué significa para el funcionario que antes gestionaba ese proceso? Pues ese trabajo se tiene que hacer mucho menos o quizá nunca. Un segundo tipo de cambio es la automatización de la gestión administrativa. Piensen tipo expediente electrónico, la digitalización de las oficinas de correspondencia, oficinas de partes. Llega un papel a la institución, un sistema digital dice, listo, este papel se va a tal lado, este otro papel va para tal lado, para firma. Se puede firmar también en línea y devolver o seguir su ruta. ¿Eso qué significa? Para las personas que trabajan en la oficina de partes. Mucho menos trabajo, quizá no más trabajo. Y en el sentido siguiente, muchas iniciativas de transformación digital impulsan ayuda en la toma de decisiones. Esto se puede manifestar en formato de tableros de control, de mapas, de georreferenciación o en ayudas más inteligentes. Piensen tipo un motor de IA que genera dictámenes con base en antecedentes. ¿Eso qué significa? Significa que los operadores, los tomadores de decisión, tienen que aprender a manipular, a operar, a cuestionar todas esas herramientas. Y entonces nos hicimos la pregunta de qué tan listos están los funcionarios para estos cambios y qué tan severos van a ser. Para contestar esa pregunta hicimos una encuesta masiva a funcionarios públicos en Chile, la cual fue contestada
por más de 9 funcionarios públicos chilenos. En ese contexto generamos un índice que se llama el índice de potencial de automatización. El índice lo que hace es, le pregunta al funcionario, bueno, ¿usted qué tareas realiza durante un día normal de trabajo? ¿Cuánto tiempo dedica a esto? ¿Cuánto tiempo dedica a esto? ¿Cuánto margen de maniobra? ¿Cuánta flexibilidad para manejar su horario tiene? Entre otras preguntas. Y el resultado de esas preguntas es una estimación de qué tan automatizable es el trabajo del funcionario público. Y segmentamos el índice en bajo, medio y alto potencial de automatización. Entonces, lo que están viendo acá es el resultado general. El 46% de los funcionarios tienen un potencial medio de automatización y el 6% tienen un potencial alto de automatización. Y ya vamos a ver cómo se decanta estos porcentajes según otros datos. Esto quiere decir que la automatización puede causar nuevas tareas, modificar tareas, eliminar un trabajo entero, ¿no? Entonces tengan eso en cuenta para las estadísticas que les voy a mostrar. Para comenzar, lo que vimos es, bueno, hicimos preguntas acerca de la disposición en general a adaptarse a los cambios que puede traer la transformación digital. Y algunas buenas noticias. Por un lado, el 83% nos dicen, sí estoy listo a hacer tareas diferentes dentro de mi institución. Eso es buena noticia, porque muchas veces la transformación digital quiere decir, la tarea que estás haciendo tú hoy no va a existir. Por tanto, te van a poner otra. Pues más te vale que puesto cambiar, porque te va a tocar. Otra buena noticia es que, en general, estos funcionarios tienen un gran activo en cuanto a su actitud laboral. La pregunta puntual que hicimos fue si el funcionario realizaba tareas adicionales en su trabajo, aunque no fueran realmente exigidas. El 77% nos dijo, sí, yo hago más. Y eso es positivo, porque en momentos de cambio, de implementación de sistemas nuevos, por ejemplo, muchas veces es necesario asumir tareas nuevas. Otra buena noticia es que casi todos están dispuestos a aprender a utilizar nuevas tecnologías, el 88%. Y esto obviamente es muy positivo. Hay unas cuantas malas noticias al mismo tiempo que apuntan a poca disposición a adaptarse a los cambios que trae la transformación digital. Por una parte, el 60% de los funcionarios nos dijeron, no estoy dispuesto a cambiar de institución. Esto es mala noticia porque puede ser que la transformación digital elimine la necesidad de un trabajo dentro de una institución. Y bueno, sería bueno que esa persona con un trabajo eliminado estuviera dispuesta a trasladarse a otra institución. Otra mala noticia es que el 75% de estos funcionarios públicos chilenos nos dijeron que no habían recibido nada de capacitación en materia de tecnología o computación en el último año. Esto es obviamente una mala noticia, porque cuando se implementan cambios, nuevas herramientas digitales, pues es necesario capacitar en su uso. Por otra parte, es necesario tener un nivel base de competencias digitales para navegarse en este mundo. Y ahora, un cruce interesante. Básicamente, todos los números, todos los indicadores de disposición al cambio frente a la transformación digital se empeora entre más probable sea la automatización de ese trabajo. Es decir, entre más alto el índice de potencial de automatización, peor el resultado en muchos dispositivos. Por ejemplo,
La pregunta, ¿estás dispuesto a hacer tareas diferentes dentro de tu institución? La mayor proporción de las personas que nos dijeron que no son justamente aquellas que tienen el mayor potencial de automatización. Podemos pensar nuevamente en las personas que trabajan en las oficinas de correspondencia. Eso es un buen referente mental. En sentido similar, sabíamos que había poca disposición a cambiar de institución, pero esa disposición es aún más reducida para las personas cuyos trabajos tienen un alto potencial de automatización. Y en un sentido similar, ustedes vieron antes que en general hay mucha disposición a aprender a utilizar nuevas tecnologías, pero no tanto entre las personas cuyos trabajos tienen altos potenciales de automatización. Mal, ¿no? Son justamente esas personas que necesitamos que tengan la disposición a aprender nuevas tecnologías, pero es lo opuesto de lo que vemos. En el mismo sentido, frente a la pregunta de si la persona ha recibido una capacitación en temas de tecnología o computación en el último año, son las personas cuyos trabajos tienen el mayor potencial de automatización, los que menos han accedido a capacitación en tecnología. De nuevo, muy mal. Bueno, entonces, resumiendo, vemos un escenario en el cual del lado del impulso hay grandes brechas de talento digital en la administración pública y hay brechas en la gestión del servicio civil que impiden alcanzar, impiden captar y retener ese talento. Por el lado de la adaptación, vemos que algunos índices positivos y otros negativos acerca del nivel de preparación de los funcionarios para la transformación digital. Y hay mucho más en el libro. Esto solo los puntos más sobresalientes. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? 4 recomendaciones. La primera es de fortalecer los mecanismos de atracción y retención del talento digital especializado. Y eso consiste en 5 partes. La primera es enfatizar la misión. El sector público está en una posición inigualable en el mercado laboral. Ninguna empresa puede decir, vamos a mejorar las vidas de las personas de la misma forma que lo hace el público. La segunda es ofrecer varias modalidades de vinculación, porque puede haber el experto tal que quiere hacer carrera. Perfecto, a esa persona hay que ofrecerle el camino profesional que le permita hacer carrera, de crecer en términos de responsabilidad y de remuneración. Pero también puede haber el digital que quiere pasar 6 meses, 1 año, 2 años en el sector público y después volver al sector privado. Entonces a esa persona le tenemos que ofrecer esa modalidad y no someter a esa persona a un proceso de selección que se demora 8 meses. ¿No? Sería incoherente. Por otra parte, hay que fortalecer el pipeline de reclutamiento. Eso quiere decir todos los pasos para llegar a la contratación. Esto comienza con cómo se escriben, cómo se diseñan las vacantes. No sé si en sus países han visto vacantes que salen con un montón de texto en blanco y negro, con lenguaje jurídico. Se busca experto digital nivel 2. Eso no va a funcionar. Al igual que hay que llegar a donde socializan, a donde comparten sus experiencias los profesionales digitales. Llegar a donde ellos están. Hasta cómo se hace la selección. Tienen que ser procesos de selección técnicos, con expertos técnicos que participan en la fabricación de los requerimientos, las preguntas de entrevista, incluso que los expertos participen en la entrevista. Porque esto es un tema de expertos y no se puede dejarlo únicamente en manos de profesionales de recursos humanos. Y
El cuarto punto es, pues no hay escapatoria, hay que ofrecer salarios más competitivos. Hay diferentes estrategias para hacer esto, que incluyen ofrecer una prima salarial para ciertas profesiones, tener toda la escala salarial ajustada para la profesión digital en caso de que exista, entre otros. Y por último, cuidar inequidades de género. En muchos países hay muchos más hombres que mujeres en las carreras afines al mundo digital, carreras de ingeniería, entre otros. Y en el sector público necesitamos un cuerpo de funcionarios que represente la población que sirve. Por tanto, es nocivo para el diseño de servicios públicos si solo hay hombres que están al timón escribiendo el código y haciendo las demás gestiones para estos servicios públicos digitales. El segundo grupo de recomendaciones tiene que ver con la capacitación digital masiva. Recomienda capacitación para 4 segmentos de funcionarios. Primero, el más obvio, funcionarios cuyos trabajos se modifican o se eliminan. Pensemos en esos funcionarios de las oficinas de partes. Claramente, esas personas van a necesitar capacitación para poder emplear otra función dentro de su institución o dentro de la administración pública. A líderes institucionales se necesita otro tipo de capacitación. Estos líderes no necesitan programar, ni mucho menos, pero sí tienen que saber cómo conectar la tecnología con su negocio. Y para eso no basta con que conozcan su negocio nada más. Tienen que conocer las bases del mundo digital, que hoy por hoy, por supuesto, incluye la inteligencia artificial. Se necesita capacitación para los especialistas digitales. ¿Por qué? Preguntarás. Si ellos ya lo saben todo, pues puede que lo sepan todo al día de hoy, pero el día de mañana el mundo ya cambió. Entonces ellos tienen que mantener sus habilidades vigentes. Y por último, todos los funcionarios. Todos estamos y ustedes están operando en un mundo cada vez más digital y tienen que tener las habilidades básicas para hacerlo. El tercer grupo de recomendaciones tiene que ver con la creación de mecanismos para manejar las disrupciones a los trabajos de los funcionarios existentes. Y aquí 5 recomendaciones. Primero, partir de un diagnóstico sobre cuáles roles serán susceptibles a cambios o a eliminación. Para los profesionales en temas de recursos humanos, esto a veces se refiere a planeación de la fuerza laboral. Mirando mi planta que tengo hoy, ¿para dónde va mi institución? Okay, quiero que se transforme digitalmente. Muy bien. ¿Eso qué implica para las funciones que tiene el día de hoy y que va a tener el día de mañana? ¿Y qué significa para los funcionarios que están empleando esos roles? Segundo, promover movilidad interna. Podemos imaginarnos que los cambios dentro de las instituciones públicas se van a volver vertiginosas. Y para adaptarse a esos cambios, tiene que ser posible que una persona cambie de un puesto aquí a un puesto allá. No será sorpresa para muchos de ustedes que al día de hoy, en muchos lugares, eso no es posible. Que para moverte de aquí a allá, tienes que renunciar y volver a aplicar. Eso es nocivo. La movilidad interna sirve para muchos propósitos, pero para el de transformación digital es particularmente útil. Tercero, promover la gestión del cambio. Seguramente ustedes han visto que en muchos proyectos la gestión del cambio es una línea presupuestal que se incluye porque alguien se lo pidió y se hace al final. No, eso es una receta para el fracaso. La gestión del cambio se tiene desde el momento de la decisión de embarcarse en el proyecto y puede ser un componente de cada paso. Y un componente que a veces se concibe dentro de la gestión del cambio, a veces por fuera, es dar oportunidades de participación en el diseño y despliegue de las soluciones digitales. Nada derrumba más la resistencia a un nuevo sistema que invitar
a los futuros usuarios a opinar, a incidir en su diseño. Y por último, no hay que desconocer que en muchos contextos puede haber desvinculaciones que se derivan de la transformación digital. Es una realidad difícil, tanto para los que van a ser desvinculados, como para los líderes, como para el aparato público, pero es una realidad. Y también es una realidad que las desvinculaciones estructuradas y ordenadas y legales siempre han sido parte de la administración pública y la administración pública latinoamericana. Entonces, tienen que estar en la mira en este contexto también. Y por último, se debería promover el trabajo conjunto de las áreas de transformación digital, talento humano y presupuesto para planeación e implementación de transformación digital. ¿Por qué? Es obvio, la parte de los líderes digitales tienen que estar en la mesa, no tienen que estar en un sótano conectando computadores, tienen que estar en la mesa con los gestores de personas y los de presupuesto, porque todo esto es caro. La capacitación es cara, las desvinculaciones son caras, y esto es una conjugación un poco atípica de líderes, ¿no? Presupuesto siempre ha estado sentado en la mesa, pero en muchas instituciones y en muchos países, los digitales y los de recursos humanos están por allá gestionando papel. Y para enfrentarse bien a este reto, no, ellos tienen que tener puestos en la mesa de los grandes. De otra forma, esta cuestión no va a ser estratégica, va a ser algo que genera problemas que se solucionan después. Eso es lo que tengo para darles. Quedo muy atento a sus reacciones y feliz de conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Benjamin, muchas gracias por esta presentación que resume no solo lo que has trabajado en el pasado, sino también proyecta un poco lo que estamos viendo ahora. En Colombia tenemos una expresión, tú ahora vives en Colombia, entonces de pronto la has escuchado y es eh, que hay gente que piensa que implementar proyectos de transformación digital y particularmente proyectos donde se quiere desarrollar e implementar herramientas de inteligencia artificial es como soplar y hacer botellas. O sea, como que eso es fácil, ¿cierto? Eh, una parte de la historia, por supuesto, es contar con datos en volumen y en calidad suficientes, pero otra gran parte de la historia, que además incluye el tema de los datos, es el talento humano. No solo las competencias digitales de quienes serán futuros usuarios de las herramientas, sino también de los desarrolladores, es decir, desde los que escriben los términos de referencia cuando tú estás describiendo cómo anunciar una vacante. Digamos, hay muchos aspectos de los proyectos de transformación digital que son 100% humanos. Y en ese sentido me parece que es muy bienvenido este llamado de atención que tú haces al futuro del trabajo pensado en términos en las personas, centrado en las personas, a pesar de que estamos hablando sobre oportunidades de incorporar diferentes herramientas digamos, tecnológicas en el Estado. Entonces, yo de pronto voy a ser el primero que te va a hacer una pregunta, porque yo en este momento no veo que en el chat hayan hecho todavía preguntas, pues yo quiero invitar a las personas, sí, ya llegó una y la voy a leer, un par. Ya las voy a leer en voz alta, pero entonces yo quiero invitar a las personas que están en el chat a que hagan sus preguntas, pero que también las personas que quieran hacerlo por su cuenta, como Mauricio Olivera, que lo veo abriendo, levantando la mano, pues que también procedan. Entonces voy a comenzar con las primeras que llegaron, que fueron escritas. Juan Felipe Forero dice, hola, mi pregunta es, ¿cómo gestionar el cambio constante a nivel administrativo y técnico? Claro, es un problema muy grande cualquier proceso de transformación, de innovación pública, la gestión del cambio es importante. Gracias, Juan Felipe, por esa pregunta. Aquí yo veo que Ben está anotándola. Vamos con una segunda y de pronto Ben puedes de una vez abordar las dos que te va a leer. Dice Nicolás, una pregunta a raíz de las últimas directrices del señor presidente de Colombia de no favorecer la meritocracia, abro paréntesis, experticia técnica, para ocupar cargos claves dentro del sector público. ¿Cuál es su opinión? ¿Está de acuerdo con esta visión?
Bueno, yo ahí hago un paréntesis que Benjamin Roth hace parte del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces yo me imagino que él tiene que tener mucho cuidado de cualquier opinión que pueda ser política, pero si está asociada, digamos, a su presentación, estoy seguro que... Benjamin, te devuelvo la palabra con estas dos y luego vamos con las dos personas que levantaron la mano. Bueno, perfecto. Parto con la primera. ¿Cómo se gestiona el cambio de manera constante? Yo creo que en la pregunta está parte de la respuesta. A nivel administrativo, la gestión del cambio tiene que estar incorporado en el presupuesto y toda la planeación en toda etapa. Es decir, nos podemos imaginar un proyecto que tiene una fase de conceptualización, de diseño detallado, de implementación en piloto y implementación en escala. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿cómo hago yo para fomentar la utilidad de esta cosa, la herramienta, y la aceptación y el uso en todo momento del proyecto? Bueno, es la conceptualización. Si estoy pensando en la adaptación, la adopción a futuro, bueno, en la conceptualización no puede estar involucrado solo el experto o el duro en tecnología, tampoco el líder de la institución. Tiene que haber una participación más incluyente. Luego, en el diseño detallado, a lo mejor se amplía el círculo de personas que participan en eso. Al mismo tiempo, nos podemos imaginar una campaña de comunicación, una especie de town halls, o reuniones incluyentes de ese tipo para ir anunciando los cambios que se vienen. Atentos todos, se viene este cambio, no se asusten, consiste en esto, en esto, en esto. Y decir de manera proactiva, anticiparse a las preocupaciones de las personas. Luego, en la etapa del piloto, tener de nuevo embajadores del cambio que participan en el pilotaje de la herramienta en cuestión. Y al mismo tiempo mantener esa comunicación institucional hasta la parte de implementación a escala. Luego en la implementación a escala, incluir fundamental atención al usuario, ¿no? Porque hasta las personas más capaces, y yo me incluyo, bueno, en esto, como yo muy rápidamente les tiro la toalla si me obligan a usar un sistema nuevo y no hay quien conteste mi pregunta. Si me mandan un chatbot que no funciona, yo voy a decir, no, esta gente no es seria, no quieren que yo lo haga, entonces voy a esperar a que alguien me obligue. Pues si alguien atento a mis necesidades, voy a estar más propenso a hacer uso activo de la herramienta en cuestión. Y para la segunda pregunta, quizá Juan David, ¿me puedes interpretar la pregunta? La verdad no la terminé de Bueno, captar. en este momento, entre otras, hay una polémica por el nombramiento que no ha ocurrido de una persona que sería viceministra en un ministerio, pero esa persona escasamente recientemente recibió un título universitario y hay preguntas sobre si se debió o no otorgar ese título universitario y eso eleva la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos en los nombramientos que deberían ser o podrían ser técnicos, pero que obedecen a otro tipo de razones? Me imagino que es por ahí la pregunta, estoy tratando como de interpretarlo. Ok, gracias. Pues, a ver, desconociendo la situación actual en Colombia, pues puede pasar de todo. Puede ser que una persona claramente incompetente, que nunca debería un cargo importante, pero quiero dar una palabra de cautela con esa postura. Porque si uno mira los perfiles de los líderes digitales más exitosos alrededor del mundo, hay una diversidad de perfiles. Eh, yo estoy pensando en tres en este momento. En Estonia, Reino Unido y España. En Estonia, durante años, un periodo muy, muy rico de transformación digital. En Estonia, la persona que estaba a la cabeza no tenía formación específica en nada de tecnología. Su formación era de administración pública, economía. Empezó su carrera en el gobierno como asesor del Ministerio de Hacienda y llegó a tener un cargo muy importante en temas digitales y fue el líder global en los temas digitales.
Entonces, ¿esa persona tenía que estar impedida para ejercer el cargo? Pues claramente no, fue un exitazo. En el caso de Reino Unido, la persona que fundó el Government Digital Service sí tenía formación, sí tenía experiencia en temas de tecnología, pero no tenía nada de experiencia en el servicio público. Entonces, uno podría pensar que eso podría ser un impedimento para ejercer ese cargo. Pero de nuevo, esa persona fue sumamente exitosa. Entonces, tampoco impondría impedimentos para personas que carecen de experiencia en el sector público. El caso de España es más reglamentado el asunto, donde las personas eh, que van a ocupar cargos de importancia en temas de tecnología, sí o sí deben permanecer a una carrera TIC. Si no pertenecen a esa carrera TIC, no pueden ocupar el cargo. Eso no se extiende a los niveles políticos, que son netamente políticos, pero para los muy altos cargos técnicos sí aplica. Entonces, yo tendría cautela en imponer reglas fijas acerca de los perfiles de los líderes digitales, porque la experiencia ya nos demostró que uno puede ser exitoso con muchos perfiles. Ven, hay un montón de preguntas en el chat y hay dos manos levantadas que son de Mauricio y Susana y les voy a dar la palabra a Mauricio y a Susana. Pero antes de eso, necesito aprovechar la alta audiencia que tenemos ahora para hacer dos invitaciones. Entonces es como cuando uno está viendo un video en YouTube y le sale publicidad. Bueno, yo creo que esto puede ser de interés para todos. El 6 de octubre tenemos en la Universidad de los Andes el lanzamiento del libro Pensar por fuera de la caja burocrática. Es un libro editado por la Universidad de Guadalajara y la editorial Debate, en el que participamos profesores de la Escuela de Gobierno como coautores de varios artículos sobre innovación pública en América Latina. Les voy a compartir el enlace por si están interesados para que se registren y participen. El evento va a ser híbrido, entonces pueden participar en persona o pueden participar remotamente. De hecho, para los que participen en persona, ese día vamos a rifar unas copias impresas del libro. Además, como pueden ver en esta segunda pieza, vamos a tener no solo a coautores del libro, sino también a expertos. De hecho, Benjamin también está programado para eso. Entonces, muchas gracias, Benjamin, por también aceptar, porque Benjamin es coautor en este libro. Pero bueno, tenemos coautores, tenemos expertos en innovación pública de Colombia. Entonces, esa es una primera invitación que quiero hacerles, les repito, para el 6 de octubre. Y una segunda invitación para el 8 de octubre es este evento que también estamos organizando en la Escuela de Gobierno con dos académicas austriacas que nos van a estar visitando, Ute Stadlauer y Laura Vogel, donde vamos a hablar de robótica social e innovación pública. Entonces, pues como pueden ver, pues tenemos todo tipo de eventos que muy prontamente vamos a hospedar, por así decirlo, en la Escuela de Gobierno, en la Universidad de los Andes. Este también, en principio, va a ser híbrido, presencial y remoto, pero en todo caso, pues los invito a que se registren. Ahí les dejé los enlaces para los dos eventos para que quienes estén interesados puedan inscribirse. Entonces, listo, hasta aquí la publicidad y seguimos ahora sí. Mauricio, por favor, sigue tú y luego Susana. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan David. Mil gracias. Hola, Ben, mucho gusto y un saludo a todos. Muy interesante, muchas gracias. Tengo tres preguntas que voy a plantear muy rápidamente. La primera que tú empezaste a plantear desde antes y es si un paso anterior en la gestión del cambio es la conciencia de la necesidad de buen servicio, que yo creo que el buen servicio se ata a la confianza del ciudadano en el Estado. Porque yo creo que en América Latina los ciudadanos no confiamos en el Estado en parte porque nos presta un mal servicio, porque los trámites son largos, porque no responden, porque hay demoras, etcétera. Entonces, la digitalización la vería yo como una herramienta para el buen servicio. La gestión del cambio obviamente está en la digitalización como plantea todo el libro, pero tal vez también en el buen servicio. Esa sería mi primera pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? La segunda pregunta tal vez es un poco más difícil, pero lo hablo un poco desde mi experiencia. Yo presidí una entidad donde los trámites se hacían en papel. Pudimos pasar a lo digital, y eso fue hace muchos años, estoy hablando del año 2012.
Pero uno de los grandes retos para pasar a lo digital era atacar la corrupción. Entonces, cuando uno ve sectores como el sector justicia, donde la mayoría de cosas son en papel, pues la digitalización permite más trazabilidad, digamos, permite todo la digitalización, permite trazabilidad, permite ver quién toma la decisión, en qué momento toma la decisión, cómo toma la decisión exactamente. En cambio, el papel decide que, permite, perdón, que en un juicio, pues, entre un papel entre dos papeles y es una prueba nueva, por decir algún ejemplo. Entonces, ¿qué tanto ustedes lograron entrar y analizar esto respecto a la voluntad misma del gobierno y de los altos y de los gobernantes, etcétera, de los directivos, digamos, para pasar a la digitalización? Y tal vez hablando sectorialmente, eh, me refiero al sector justicia, por ejemplo, pero no es el único. Yo trabajé un tema de pensiones, donde el tema de la digitalización permitió trazabilidad para evitar que se tomaran decisiones equivocadas y se dieran pensiones a quien pagaba o no se debía. Esa sería la segunda. Y la tercera es una pregunta más de entendimiento, digamos, cuando uno ve el Digital Government Index de la OSD, resulta que Colombia es la número 7 entre 20, 30, o 30 países más o menos, y están al mismo nivel que Perú y que Brasil también. Entonces, comparativamente hablando, no sé si este Digital Government Index, acá estoy hablando del año 2022 que lo vi hace poco, pues se compara con el análisis que ustedes hacen, porque en general, pues países como Colombia estarían relativamente bien en esa línea de, digamos, si eso es compatible o comparable con lo que hace el libro de transformación digital. Esas serían las tres preguntas. Y nuevamente, muchas gracias por la charla y por el libro y por todo lo que nos compartes. Mil gracias. Bueno, Ben, como Mauricio hizo tres preguntas, yo creo que es mejor que aborde las preguntas de Mauricio antes de dar la palabra a Susana, que seguro también tiene preguntas y que no, de pronto si ponemos a Susana a hacer la pregunta se nos pierde alguna. Entonces, Ben, si quieres abordar primero esto. Listo, perfecto. Em, la primera pregunta era sobre la conciencia, la orientación al buen servicio como elemento de la gestión del cambio. Sí, claramente. Em, pero la orientación al buen servicio y más ampliamente la motivación intrínseca de los funcionarios públicos es algo que excede y antecede la transformación digital. Hay una literatura rica que trata sobre la motivación intrínseca de los funcionarios públicos y eso tiene que ver tanto con sus condiciones de entrada, cómo se recluta, cómo se selecciona, como la gestión del capital humano una vez ingresado a la gestión pública. Digamos que hay parte de la conciencia y disposición a calidad de servicio que es intrínseca a la persona y parte que tiene que ver con la gestión institucional. Eh, y eso en proyectos, iniciativas de transformación digital, solo se puede trabajar la segunda parte, ¿no? Si los sistemas de gestión de recursos humanos están seleccionando mal la gente de base, están seleccionando personas que tienen poca vocación pública, poca orientación a dar servicios de calidad, pues poco podrá hacer un proyecto particular de transformación digital para revertir esas tendencias preexistentes. Segundo tema era sobre corrupción y digitalización. No fue objeto de este estudio. Hay una literatura sobre la relación entre la corrupción y la digitalización. Y hay mucha teoría sobre la economía política de la digitalización relacionada a la corrupción, como la digitalización quita poder de ciertos actores y les da poder a otros, pero hasta ahora no he visto estudios empíricos al respecto. Sobre el índice de gobierno digital de la OCDE, eso tampoco tiene relación directa con este estudio, entonces me limito a aclarar que ese índice mide principalmente políticas, ¿no? Ese índice se desprende de un marco de recomendaciones de política que fue acordado entre los países miembros de la OCDE. Entonces, como todo instrumento de medición de la OCDE, parte de ese
ese marco de políticas. Entonces, si uno mira las preguntas individuales, hay mucho sobre la existencia de normas, de planes y demás. Y hay menos énfasis en la implementación, la gestión y los resultados. Y eso puede explicar las diferencias que uno observa entre el ranking de algunos países en ese índice frente a otras mediciones. Listo, Juan David. Listo, Ben. Vamos con Susana. Susana, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación tan interesante, Ben. Yo quería preguntar más que todo en esta parte que se habló sobre el impulso de lo que se tiene que hacer para que la transformación del Estado se vuelva una realidad, y se habló de la falta de profesionales digitales en el mercado laboral. Y se dijo que se requieren análisis de software y análisis de datos como habilidades, pero quería preguntar por qué se estaba partiendo de esa premisa de que los funcionarios públicos y en el gobierno requieren ese tipo de capacidades. Más que todo, cuando yo entiendo que todos abogados o gente que tiene también unas soft skills. Y me pregunto también, pues que la idea es que la tecnología ayude a los funcionarios y no que se vuelva una dificultad mayor, agregándole requisitos a unas funciones que no necesariamente las necesitan. Cuando yo por ejemplo, yo trabajé en el sector de la justicia, y cuando uno resuelve casos, pues no necesariamente necesita, pues no sé, saber Python, saber R, saber de software. Si teníamos, por ejemplo, capacitaciones de Excel o algunas habilidades que nos pueden ayudar a ejercer las funciones, pero pienso más que todo si esa era una premisa que se puede transformar al gobierno, no necesariamente con esas habilidades, y a lo mejor pues se necesita enfocarse más que todo en esa propuesta número 3 que tú dijiste, que era crear mecanismos para mejorar estas disrupciones, para que tampoco se pierdan esas habilidades que tienen los funcionarios públicos, que son más blandas para poder ejercer sus cargos, y más bien poder trabajar de la mano con tecnólogos o técnicos, o con herramientas para hacer mejor las funciones. Juan David, disparo. Por favor. Vale. Bueno, gracias, Susana, por la pregunta muy retadora. Bueno, la primera parte, ¿por qué análisis de datos y programación? La parte, hay varias bases empíricas para esas dos competencias. La primera es, en esa lámina, en una lámina mostramos la encuesta que hicimos a más de 700 gerentes públicos y les ofrecimos una lista larga de habilidades que les pueden hacer falta en sus equipos. Y ellos nos dijeron, sí, me hacen falta estas dos. Más de la mitad nos dijeron, me hace falta un analista de datos, y el 40% del pico nos dijo, me hace falta alguien con habilidades de programación. Entonces, esta muestra bastante grande de gerentes nos dijeron, esas habilidades son importantes. Por otra parte, cuando hicimos esta investigación hace un par de años, por donde uno mirara, análisis de datos era la habilidad más atesorada por empleadores del sector público y el sector privado, de manera transversal. Y tú dices, son importantes habilidades blandas, claramente, y de hecho nos lo dijeron los centros rectores de gobierno digital. En una lámina presentamos cuáles son las habilidades que más te hace falta, tu director o directora de gobierno digital. La primera habilidad, análisis de datos, pero las otras más necesitadas tenían que ver con gestión de proyectos, orientación a calidad y satisfacción del cliente, cosas no tan duras, cosas no tan tecnológicas. También preguntaste sobre, voy a traducir tu pregunta en un formato un poco más agresivo. ¿De verdad necesitamos capacitar a la gente si la idea es que la tecnología nos facilite la vida?
Y bueno, excelente la pregunta. Yo creo que en el corazón de esa pregunta hay un llamado de atención para todos los sistemas que se implementan y están mal, ¿no? Yo puedo pensar en 3 diferentes servicios públicos o sistemas internos que me hacen más difícil la vida. Y cuando un sistema nuevo le hace más difícil la vida a un funcionario, algo está mal, sin duda. Al mismo tiempo, estos nuevos sistemas, aunque funcionen a la perfección, aunque hayan tenido un diseño centrado en el usuario, van a requerir que las personas hagan cosas nuevas en menor o mayor medida. Hoy en día ya son algo comunes las herramientas de inteligencia artificial generativa adentro de las instituciones. Son recursos fantásticos, pero hay que saber usarlos. Entonces, la adquisición de la habilidad de ser un buen prompt para ese motor de IA generativa es una habilidad nueva que uno tiene que generar aún para la herramienta mejor diseñada del mundo. Ben, yo agregaría que la adquisición de competencias digitales casi siempre en las personas opera como una escalera. Digamos que precisamente como decía Susana, para que un funcionario público de pronto pueda usar determinadas herramientas, tiene que haber primero aprendido unas destrezas. ¿No? Y hay un estudio muy reciente del Centro Nacional de Consultoría sobre apropiación digital en Colombia, Perú y Chile que precisamente hace ese mapeo de diferentes tipos de habilidades y competencias para usar todo tipo de herramientas, desde saber cómo cargar un adjunto a un correo electrónico hasta buscar en Google y pasando, digamos, a habilidades un poquito más complejas como las de programar. Pues, digamos, es una escalera, digamos, no podemos esperar saltarnos, digamos, algunos pasos de competencias digitales y yo creo que por eso siempre será valioso de todas esas capacitaciones que mencionaba Susana de los funcionarios que aprender a usar Excel, que aprender a hacer esto o aquello, pues por ahí tiene que comenzar también, digamos, y también es valioso, entre otras, porque las herramientas de inteligencia artificial no sirven para todo y hay herramientas muy sencillas que de hecho funcionan mejor. Bueno, yo voy a darle lectura a 3 preguntas que están en el chat y después podemos volver a preguntas en vivo. Dice Nicolás Torres que pues, valora la presentación, pero pregunta lo siguiente, que hay un problema estructural. Dice, las entidades del orden ejecutivo y territorial suelen operar con esquemas poco flexibles, lo que limita la adaptación a nuevas competencias. Desde el BID, ¿qué estrategias o reformas se están promoviendo para modernizar las estructuras del servicio civil y alinearlas con los desafíos digitales actuales? En particular, las oficinas de tecnología siguen siendo percibidas como áreas operativas más que estratégicas y enfrentan debilidades en sus sistemas de información con baja interoperabilidad. ¿Cómo se está abordando esta brecha desde una perspectiva regional o multilateral? Bueno, es como 5 preguntas en uno. Muchas gracias, Nicolás. Vamos con una pregunta de Aura, que también felicita la presentación de Ben. Pregunta, ¿la banca multilateral ha diseñado estrategias para que los gobiernos inviertan en capacitación para la transformación digital? El presupuesto de gestión de conocimiento no suele llegar a capacitar el talento humano en el manejo de nuevas tecnologías y automatización de labores, sino a temas más tradicionales. Y aprovechemos una tercera de Manuel de Almeida. ¿Cuáles son los elementos a considerar para decidir el tipo de transformación digital que se va a aplicar a la institución? ¿Cuáles son los diferentes tipos de tecnologías digitales que existen? Uy, eso podría ser como objeto de una charla de otras 2 horas, Ben. Entonces, bueno, vamos con estas 3 primero y luego te echamos al agua porque hay muchas preguntas. Evidentemente ha generado mucho interés tu charla, Ben. Entonces, bueno, primero felicitaciones porque no solo llegó mucha gente, sino que además llegó mucha gente y hay mucho engagement, hay mucha interacción. Entonces, ven, adelante. Bueno, gracias. La primera sobre propuestas del BID para las estructuras de servicio civil. Yo creo que nuestra propuesta está reflejada en la lámina que presenta, que habla de múltiples modalidades de vinculación. En cualquier país que se nos acerque sobre este tema, vamos a preguntar, ¿existe una carrera digital? Bueno, si existe, ¿cómo
cómo se conforma, cómo es. Es similar a la carrera digital que se tiene en Reino Unido, el Digital Data and Technology Profession. Es similar a la que se tiene en España, que es el cuerpo TIC, es un enfoque un poco más en ingeniería, o de alguna otra forma. Existen programas de jóvenes profesionales, existen programas de nubes de talento, que es un concepto muy interesante de Canadá, donde se tiene un recurso de expertos que se van prestando según surjan las necesidades. Crear una multiplicidad de modalidades de vinculación y propuestas de carrera es la propuesta que nosotros tenemos. La segunda pregunta sobre la inversión en capacitación digital. Pues sí, típicamente en los proyectos de transformación digital, sea a nivel transversal o a nivel institucional, siempre se incluye un componente de formación digital, tanto para los expertos como para los usuarios. Entonces, es un ingrediente básico. Y la tercera pregunta acerca de cómo saber qué tipo de transformación digital o qué tecnologías escoger en una institución, pues claramente excede el tema del capital humano, pero me aventuro a dar una respuesta simplista que seguramente Juan David tú puedes complementar, que no se trata de la solución, se trata del problema. Entender cuál es la necesidad que tiene la institución, qué es lo que se está tratando de lograr a nivel estratégico, y en función de eso analizar las opciones de tecnología para entender la necesidad, y no al revés. Ustedes se acordarán que cuando blockchain hizo su entrada en escena, hubo un montón de pensamiento, decir, y esto lo podemos resolver con blockchain, y esto lo podemos resolver con blockchain, y esto también. Y la respuesta a ese auge de interés básicamente fue, de esas 10 propuestas de blockchain, 8 se pueden resolver con una tecnología existente y probada. Y barata, además. Y eso puede pasar con cualquier ola de tecnología. Eso no quiere decir que no deberíamos explorar, es decir, ¿qué nos ofrece la inteligencia artificial? Sí, hay que hacerlo. Pero cuando se trata de tomar la decisión, sobre todo en el sector público, de dónde poner plata pública y cómo afectar servicios públicos críticos, pues hay que partir de la necesidad de negocio y analizar en función de ella. Para ahí. Bien, ven, van otras 3 preguntas, están muy interesantes. Va Juan de Dios, que te felicita por el libro de la exposición. Dice, ¿es posible desde un punto de vista desarrollar una estrategia exitosa de inteligencia artificial en una organización ineficiente, ineficaz e inclusive y particularmente con altos niveles de corrupción institucional? 1. 2. Cristian dice, ¿cómo reducir la brecha de capital humano que existe entre el funcionario del nivel central y el del nivel territorial? ¿Qué incentivos podrían motivar a los gobiernos territoriales, en cuya agenda de gasto es mínimo el tema de transformación digital, a priorizar la contratación de capital humano que fomente la adopción de medios digitales para hacer el gobierno? Y por último, esta pregunta me pareció interesante, dice Edgar, ¿cómo dimensionar y cuantificar los riesgos financieros que se pueden desencadenar por estos cambios? Por ejemplo, demandas laborales. Hasta estas 3 preguntas y luego vamos con otras. ¿Me repites la primera, por favor? No la capté. La primera es sobre si es posible realizar estas transformaciones digitales en organizaciones donde hay corrupción o donde son organizaciones altamente ineficaces. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que la persona que hizo esa pregunta ya sabe la respuesta, que ninguna transformación digital va a solucionar problemas organizacionales de base. Si hay mala gerencia, si hay liderazgo corrupto, si hay corrupción administrativa, bueno, eso último a lo mejor se puede atacar. Pero en el contexto de gestión pública, la transformación digital tiene que ser una herramienta de cambio, más no todo el cambio. Si se quiere reformar la institución,
muy pocos me aventuraría a decir ningún caso, solo mirar desde la óptica digital va a solucionar el problema. Eh, Pensemos en una institución que se ha vuelto cada vez menos eficiente con el paso de los años y dice, bueno, yo voy a implementar una transformación digital para volverme más eficiente. Ok, pero ya existe el diagnóstico para entender las causas raíz de esa ineficiencia, porque a lo mejor tiene que ver con tu contratación, a lo mejor tiene que ver con tus oficinas en el territorio, a lo mejor tiene que ver con un montón de cosas en las que la transformación digital puede incidir muy poco. Entonces yo creo que hay que partir de ahí de nuevo, conectando la necesidad del negocio con la solución que ofrece la transformación digital. Y en escenarios de corrupción o mala gestión, eh, puede haber riesgos importantes de impulsar una gran transformación digital si eh, no está presentado sobre bases sólidas. La segunda pregunta es sobre cómo reducir la brecha entre el talento digital entre niveles centrales y territoriales. Yo creo que parte de la respuesta está en la insinuación que hizo Susana, que es las herramientas digitales idealmente deberían hacernos la vida más fácil. Entonces, con el avance de la transformación digital, el nivel de talento digital para usar las herramientas debería ser cada vez menos. Eso es una tendencia a la que deberíamos aspirar. La segunda parte es cada vez más fácil democratizar el acceso a recursos de capacitación, a recursos de conocimiento. Con una decente conexión, la gente se puede capacitar en lo que quieras. Y la tercera parte de la respuesta es, si estamos pensando en organizaciones que tienen una sede central y oficinas regionales, debería ser posible que las personas muy expertas presten sus servicios, no solo para la oficina central, sino para las sedes regionales. La tercera pregunta la interpreté cómo mitigar los riesgos financieros de proyectos digitales, en particular en cuanto a demandas laborales, ¿no? Entonces me voy a enfocar en la parte de demandas, de desvinculaciones. Como decía en mi presentación, en la mayoría de los países de América Latina existen marcos legales para desvinculaciones ya. Esto no es nuevo. Las desvinculaciones han surgido por otros motivos, pero el mismo marco legal les sirve a las instituciones públicas para encarar las desvinculaciones en el marco de transformación digital. Yo creo que implícito en la pregunta está la advertencia, como donde ustedes, los digitales, despidan a un montón de funcionarios, pues les va a salir el tiro por la culata porque pues van a perder toda la plata que ahorraron en eficiencias en las demandas. Y sí, pero por eso mismo es importante tener los gestores de personas en la mesa estratégica con los digitales y los de presupuesto. Para ver. Ben, yo quiero, de la segunda pregunta, quiero destacar una cosa y es en esta cruzada en la que yo estoy de construir sobre lo construido, sobre qué hemos aprendido en materia de transformación digital, qué hemos aprendido acerca de tecnologías y gobierno. Pues digamos, hace décadas digamos, la literatura sobre la teoría de la aceptación de tecnologías por parte de los usuarios ha encontrado que la usabilidad del sistema es un determinante para si se adopta o no se adopta la tecnología por el usuario y que tan intensivamente lo usa. Entonces, completamente de acuerdo contigo que hay que hacer un diseño centrado en las personas. Por ahí abajo tengo una exalumna que estaba precisamente comentando eso en el chat, que el diseño de las herramientas tiene que ser centrado en las personas y eso debería llevar a que la usabilidad pues sea más alta. Ben, ¿tienes más preguntas? De hecho, son preguntas que se hicieron hace media hora, entonces de acá que nos pongamos al día, creo que se tardan las 2 horas que tú me has preguntado. Entonces, va, Juan de Dios, desde Argentina, hace una segunda pregunta.
qué tan importante resulta a los fines del desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial en el sector público el grado de apertura, transparencia y gestión participada, por ejemplo, co-creación, relacionada a lo anterior, pero distinta, digamos, esto ya no es un tema de corrupción, sino un tema de datos abiertos o de, digamos, de gobierno abierto en general. Segundo, de Diego, dice, para que sea un proceso de implementación formal y obligatorio desde el punto de vista institucional, la gobernación, ciudad o municipio deberían tener normas legales emitidas por el Congreso, asambleas o consejos de tal forma que obedezcan a planes de transformación digital con alcances y planes concretos. Ven, te voy a dejar te voy a hacer esas dos preguntas y luego pasamos de pronto a otras dos y ahora sí creo que ya vamos a ir cerrando. Listo. La primera interpreté como qué tan importantes son prácticas y políticas de apertura de transparencia para el éxito de proyectos de Sí. transformación digital. Em, Depende de cómo definamos el éxito. Mm, en muchos, pero no todos los proyectos de transformación digital hay una oportunidad para la transparencia. También depende de qué quiere decir transparencia, ¿no? Si pensamos en literatura, transparencia focalizada, transparencia proactiva, datos abiertos, todo eso, eh, yo creo que la transparencia es un mecanismo que apoya la legitimidad institucional más que el proceso de transformación digital como tal. Pensemos sobre la entidad pública que tú quieras. Empiezan a publicar datos que no habían publicado sobre transacciones a la ciudadanía. ¿Cuál va a ser el efecto de publicar esos datos? Va a ser un reflejo de la institución. ¿No? La institución está siendo transparente, está siendo abierta conmigo acerca de sus éxitos y sus fracasos, de sus apuestas y sus bemoles. Entonces, la percepción pública sobre ese tipo de transparencia tiene más que ver con la institución que la digitalización. Entonces, puede haber un proceso súper exitoso que resulta en una desmejora en la percepción pública por la transparencia. Es un arma de doble filo. Si una institución pasa de ser opaca a transparente, pues hay que estar listo para la crítica que puede invitar esa apertura. Pero eso es parte del ejercicio democrático, en mi opinión. Y la segunda pregunta sobre la necesidad o la utilidad de normas legales. Yo creo que las normas son, su utilidad varía mucho en función del contexto. Podemos pensar en diferentes motores del cambio de la transformación digital. Sin duda, un motor es la normatividad. Hágase tal cosa. Perfecto. Pero no porque se emita una norma quiere decir que vaya a pasar en muchos contextos, ¿no? En muchos países de la región están llenos de normas y muy cortos en acción. Otros motores de cambio son voluntad política. ¿No? Se puede lograr un montón si el ejecutivo o el líder de la institución está interesado, de verdad interesado en el cambio, aunque no haya una norma detrás. Lo mismo presupuesto. Si hay un montón de dinero detrás de una idea, pues el dinero mueve montañas y no es necesario en algunos contextos contar con una norma. Lo mismo y en sentido similar, capacidad institucional. Si tienes una institución muy fuerte, muy bien reconocida, esa institución puede hacer que las cosas pasen. Y bueno, si cuentas con todo eso, con la normatividad, con el impulso político, con el presupuesto, con la capacidad institucional, ya estás hecho. Pero yo diría que solo se puede llegar a cierto punto antes de empezar a necesitar uno de los otros motores. Paro ahí. Ven, hay una pregunta más para ti y luego una para mí, pero estaba compartiendo en el chat dos cosas asociadas, digamos, a lo que tú estabas contestando. Una tiene que ver con el tema de las normas y qué tanto
qué utilidad tiene que las normas, digamos, establezcan, por ejemplo, exhortos, cuando, por ejemplo, el Congreso le pide a un ministerio que formule determinada política pública o que realice determinados proyectos? Uno diría, bueno, eso en última lo que hace es como agendar políticamente algo, es que una rama le pida a la otra que haga algo, y digamos que el nivel de coerción dependerá de cada jurisdicción, pero es más, tiene un poder simbólico, pero realmente la rama ejecutiva puede hacer todo eso sin que la rama legislativa les diga nada acerca de qué planes deben. Pero la razón por la que les comparto la base de datos de regulación sobre inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, que está ahí en el link que les compartí en el chat, es porque hay muchas normas que apuntan a eso, a decirle al Estado, oiga, Estado, necesitamos determinados bienes públicos, necesitamos determinada infraestructura, o necesitamos que usted promueva determinadas competencias digitales o que, digamos, que facilite una alfabetización en temas de inteligencia artificial. Esos como ejemplos de eso. Yo no creo que eso sea necesario. Yo creo que eso perfectamente lo puede hacer la rama ejecutiva sin que nadie les diga eso. Pero, pues bueno, digamos, puede ser que un empujoncito en este formato pueda funcionar para que la rama ejecutiva agende los temas. Ahora, la pregunta que hicieron por acá y te lo voy a leer, Ben, es la siguiente. Dice, ¿en qué momento dejamos de hablar de transformación digital? Es decir, lo logré y paso a un siguiente nivel o estado. ¿Cómo se llamaría ese estado? Yo interpreto que la persona se está imaginando como que la transformación digital es como un primer escalón y que luego vienen otros. Yo Sí, tengo una posición sobre eso, pero primero dale tu buena respuesta. como muchas otras de las preguntas, yo intuyo que la persona que lo hizo ya tiene la respuesta, que es, pues de uno nunca termina de transformarse. De hecho, hay una verdad sobre sistemas de software. Es en el momento que dejen de mejorarse, empiezan a morirse. Entonces podemos imaginarnos un Estado, una administración pública que dice, no, yo llegué, ya estoy transformado digitalmente y de aquí no hago nada más. Okay. ¿Qué va a pasar? Pues las necesidades de los usuarios van a cambiar de inmediato. Va a haber salida de talento, ingreso de talento nuevo. Entonces va a haber un desbalance dentro de la administración pública. El sector privado va a seguir innovando. Entonces el sector público va a quedarse atrás frente a los puntos de referencia que tienen los mismos usuarios. Entonces yo creo que no hay opción sino seguir adelante. Y si uno mira a los países líderes, eso es más o menos la decisión que han tomado. ¿No? Pensemos en Estonia, ¿no? Ellos, ¿ustedes creen que dijeron, no, nosotros ya llegamos, terminamos? Muchas gracias, vamos a invertir el resto de nuestra plata en infraestructura vial. No, claramente no, lograron una posición de liderazgo y siguen adelante. En otros casos, sí ha habido retrocesos o ritmos menos rápidos de avance, ¿no? En el gobierno del Reino Unido tuvieron unos años de avance muy, muy rápido, después se hicieron unos cambios institucionales y surgieron un montón de críticas diciendo, no, GDS no es lo que era, gov.uk no es lo que era, etc. Pero tampoco fue tan extrema la situación, siguieron avanzando, haciendo cosas, no es que hayan apagado el GDS, pero eso no es una opción. Esto es un cambio constante en el que estamos embarcados todos por el futuro imprevisible. Ben, mi manera de verlo es que la transformación digital es como un cimiento que luego permite soñar con incorporar nuevas tecnologías. Es decir, la transformación digital que involucra no simplemente adoptar tecnologías digitales, sino que realmente involucra cambios organizacionales, puede involucrar cambios de cultura organizacional en torno precisamente a la adopción de nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios apalancados en tecnologías digitales. Pues eso es lo que
permite luego soñar con proyectos de inteligencia artificial. O sea, un proyecto de inteligencia artificial finalmente es un proyecto de datos y es un proyecto de software. Y si tú no tienes los datos, si no, tú no tienes la calidad de los datos necesarios, si no tienes sistemas de información confiables, interoperables, si no has hecho la tarea previamente, no hay proyecto de inteligencia artificial que luego pueda crearse, obviamente. Entonces yo creo que la transformación digital es más bien unos cimientos que siempre tiene que estar ahí. Es lo que me va a permitir llegar a nuevos estadios, sea cual sea la tecnología que viene luego. Bueno, Ben, resulta que me hizo una pregunta a mí, entonces voy a responderla. Natalia Albañil, que tú conoces, que trabajó en el Ministerio TIC y que hoy en día precisamente trabaja en el BID y que aprovecho para saludar, dice, a propósito del tema de la clase y en la reciente experiencia que tuviste con líderes TIC de entidades territoriales hace poco en un curso de inteligencia artificial para el sector público que ofrecimos en la Universidad de los Andes en asocio con UNESCO y con el Ministerio TIC de Colombia. La pregunta de Natalia es, ¿qué ambiente hay para la transición en el uso de inteligencia artificial en la gestión pública? Yo les copié en el chat una serie de documentos que nosotros hemos publicado en la Universidad de los Andes sobre eso, precisamente, tanto a nivel global como en Colombia, y son preguntas sobre la rama judicial en este caso y sobre el uso de inteligencia artificial en la rama judicial, que me parece que es un caso paradigmático porque los abogados, y yo soy abogado, tenemos fama de que no nos gusta cambiar, que no nos gusta innovar, que nos cuesta la tecnología, pues que hay una aversión, digamos, al cambio. Y resulta que en las encuestas que hemos realizado a funcionarios colombianos, pero también en otros países, yo he hecho también encuestas en Argentina, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, y en Costa Rica, he encontrado que en realidad hay una disposición, hay un interés, digamos, o sea, los funcionarios entienden que ahí puede haber una oportunidad y que pues ellos están, digamos, particularmente en América Latina y el Caribe llenos de trabajo y que pues obviamente una herramienta que les ayudara a hacer las cosas mejor y más rápido, pues ¿por qué no? Eh, pero al mismo tiempo en esas encuestas, además de que es verdad que hemos visto unas tasas de adopción de herramientas, particularmente de inteligencia artificial generativa, bastante, digamos, rápidas, sorprendentes para mí, digamos, de la tasa de adopción de las herramientas y también en el crecimiento, en la intensidad en el uso de las herramientas. Los mismos funcionarios públicos, y estoy hablando tanto jueces, como personas que trabajan en parlamentos y sus equipos técnicos o asesores, digamos, parlamentarios y también en la rama ejecutiva, cuando he hecho sondeos o he hecho encuestas sobre cuáles son las principales barreras para adoptar herramientas de inteligencia artificial, hay tres respuestas digamos, que son constantes en las tres ramas del poder público donde he preguntado en diferentes países. Y es tres barreras que ellos identifican. La primera es que no han podido acceder a formación formal para poder usar las herramientas. Entonces, si las organizaciones donde ellos trabajan no les dan acceso a esas capacitaciones, va a ser muy difícil que ellos utilicen herramientas, por ejemplo, incluso aquellas que están universalmente disponibles como herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, primero, capacitación. Segundo, ellos mismos dicen, necesitamos guías o reglas sobre cómo usar las herramientas. Y a mí ese hallazgo me parece muy interesante porque, digamos, contrasta con la narrativa que entiende que la regulación es un obstáculo para la innovación. En este caso, los propios funcionarios están diciendo, no, nosotros queremos saber qué podemos y qué no podemos hacer, cuáles son las líneas rojas que no debemos pasar, porque eso nos da más tranquilidad a la hora de usar las herramientas. Entonces es ver la regulación como un habilitante de la tecnología. Obviamente que eso depende de la calidad em, de la regulación. Uno no va a asumir que la regulación siempre es buena o es mala. Depende, ¿verdad? Pero en este caso hay una especie de demanda por la regulación que sea habilitante. Y la tercera barrera identificada en estas encuestas y sondeos que he realizado es que los funcionarios están pidiendo herramientas propias, están pidiendo herramientas en las que ellos puedan confiar en términos de confiabilidad de, por ejemplo, seguridad de la información o de la calidad de la herramienta, digamos, en términos de los resultados que ofrece, y entienden que, por ejemplo, es muy peligroso para ellos usar herramientas de inteligencia artificial generativa gratuitas que están por ahí disponibles y que tienen problemas de protección de, digamos, de la privacidad y de la seguridad de la información que se use ahí. Entonces, yo creo que para responder a Natalia, que creo que di la vuelta muy larga, pero creo que son hallazgos muy interesantes que hemos hecho en las investigaciones en la Universidad de los Andes, es que sí hay un interés muy grande de parte de los funcionarios públicos
pero hay unas barreras que las entidades públicas tienen que abordar. Digamos, no va a ser el funcionario público el que crea la regla, no va a ser el funcionario público el que va a adquirir la licencia, o no debería ser el funcionario el que adquiera la licencia. Y por último, pues ojalá que la capacitación no sea que la tenga que pagar del bolsillo el funcionario, bien podría hacerlo, sino pues que se le preste el Estado a todos los que trabajan y usan las herramientas. Entonces, esos son algunos de los retos que tenemos, no solo en América Latina y el Caribe, sino que yo diría en el mundo. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos tomamos 1 hora y media, Ben, para cerrar esta clase abierta que considero fue un éxito por el número de personas que llegaron, por las preguntas que hicieron, por la interacción que hubo. Muchísimas gracias a todas las personas por haberse conectado. Habrá más sesiones, habrá mucho más de parte del proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos, de parte de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Siempre bienvenido, Ben, a la Escuela de Gobierno, bienvenido a la Universidad de los Andes, te esperamos acá nuevamente y de hecho tienes una, una cita, si no me equivoco, el 6 de octubre, les dije hace un segundo, para el lanzamiento del libro Pensar por fuera de la caja burocrática, del cual Ben es uno de los coautores. Entonces, Ben, nuevamente, si quieres despedirte con un pequeño mensaje, y a todas las personas que nos han escrito, muchas gracias por su amabilidad y que dicha que nos han visitado de toda América Latina y de Colombia a diferentes ciudades. Pues Juan David, muchas gracias a ti por la invitación, por la oportunidad de compartir y a todos que participaron, todos los que hicieron preguntas y los que no. Fue muy grata la experiencia de compartir con ustedes y espero volverlo a hacer en un futuro cercano. Bueno, Natalie Méndez compartió el link de la información de la maestría en gestión pública, que esta es una clase abierta de la materia de innovación pública que está a mi cargo, pero además quiero responder una pregunta que me han hecho muchos en el chat y que he respondido una y otra vez, y es que si el video va a estar disponible. Sí, el video va a estar disponible, lo vamos a cargar en el canal de YouTube de la Escuela de Gobierno, y también va a estar disponible en la página web del proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos. Y ven, si tú nos compartes tu presentación, la que usaste, también la podemos cargar en la página web de Sistemas de Algoritmos Públicos, que ya la he puesto varias veces en el chat, pero la voy a poner por última vez por si tienen la curiosidad. Ahí está. Ven, pues nada, ya fue muy exitosa esta primera participación, ya 1 millón de copias garantizadas, como dirían los reggaetoneros. Tienes que volver, nada que hacer. Muy bien. Chao, gente, que tengan bonita noche, que les rinda. Gracias.